Buenos Hola, días. profe. Hola, muy buenos días. Vamos a esperar a que ingresen más compañeros. Mientras tanto, por favor, les solicito que ingresen al chat, que pongan su nombre, su apellido presente. Buenos días a todos los que están ingresando. Esperen un segundito, por favor. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy día. Voy a compartir pantalla. Ahí. Vamos a ingresar a más compañeros. Ahí están ingresando más compañeros. Buenos días a todos, a todas. Les recuerdo, por favor, que deben ingresar al chat, poner su nombre, su apellido, para ir después traspasándolo a la lista. Muy bien. Lo último que estuvimos trabajando, estimadas y estimados, fue lo que estamos viendo acá en la presentación, intervalos de confianza. Recuerden que los intervalos de confianza me permiten establecer a través de un nivel de confianza, es decir, de una probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro beta 0, beta 1, sigma cuadrado, se encuentra ubicado dentro de este intervalo. ¿Ya? Y que obviamente para poder calcular los intervalos de confianza, primero determinábamos o calculábamos, ¿verdad?, los estimadores puntuales, es decir, beta 0 y beta 1 y sigma cuadrado a través de los estimadores mínimos cuadrados en el primero y segundo caso. Ahora, el paso siguiente es poder realizar algunos test de hipótesis sobre estos estimadores. En estricto rigor, vamos a trabajar sobre el modelo, ¿cierto? Estimado. Nosotros tenemos un modelo estimado, en este caso, este modelo, y gorro igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro X, y lo que nosotros quisiéramos realizar es establecer algunas hipótesis sobre sus parámetros estimados. La hipótesis más importante es con respecto a beta 1, ¿ya? Es decir, la hipótesis de que beta 1 sea igual o distinto a 0, ¿ya? Esa es la hipótesis más importante, pero uno puede realizar cualquier tipo de hipótesis tanto para beta 0 como para beta 1. Entonces, esto vamos a trabajar en esta primera parte, lo que son las hipótesis para los parámetros, inferencias sobre los parámetros. ¿Ya? Test de hipótesis. Un test de hipótesis es una prueba estadística, ¿no es cierto?, que consta de dos hipótesis que son excluyentes. ¿Ya? Tenemos la hipótesis nula, que es H0, esa hipótesis es la hipótesis más conservadora,
¿ya? La hipótesis que no genera cambio, el statu quo. Y esta hipótesis la definimos como beta asterisco, pongo beta asterisco porque puede ser beta 0 o beta 1, es igual a beta asterisco asterisco, es decir, es igual a un escalar a un número cualquiera, versus la hipótesis alternativa, que le llamamos H1, que es simplemente el contrario, el complemento, ¿ya?, de mi hipótesis nula. Y esta hipótesis alternativa puede estar dada de tres maneras, ¿ya? Que beta asterisco es distinto a beta asterisco asterisco, o que beta asterisco es menor que beta asterisco asterisco, o que beta asterisco es mayor que beta asterisco asterisco. Entonces, dada mi hipótesis nula de que beta asterisco es igual a beta asterisco asterisco, ¿ya?, la hipótesis alternativa, ¿ya?, la hipótesis alternativa va a estar dada por uno de estos tres. Entonces, así es como nosotros planteamos un test de hipótesis. ¿Ya? Tenemos dos hipótesis que son complementarias, que son excluyentes. ¿Ya? Es decir, tengo la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, una vez que ya defino mi test de hipótesis, lo que necesito definir es mi región de rechazo. ¿Ya? Cuando uno trabaja con test de hipótesis, normalmente no habla de aceptar una hipótesis, sino de rechazar una hipótesis o no rechazar una hipótesis. ¿Ya? Y esta región de rechazo va a depender, eh, de la hipótesis alternativa. ¿Ya? Va a depender de la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si me dice que la hipótesis alternativa me dice que beta asterisco es distinto de beta asterisco asterisco, estamos en esta región que se llama región bilateral. Entonces, esta es una hipótesis bilateral. ¿Ya? Esa es una hipótesis bilateral. Y estamos en este caso, hipótesis bilateral, en donde trabajamos a dos colas. Estas son las colas de la distribución. Si beta asterisco es menor que beta 0, beta asterisco asterisco, estamos en una hipótesis unilateral con cola hacia la izquierda. Es decir, estamos en este caso. Y si es mayor, estamos con una hipótesis unilateral también, pero con cola hacia la derecha. Estaríamos en este caso. Entonces, dependiendo de la hipótesis alternativa, es donde está la región de rechazo. La región de rechazo en este caso siempre va a ser la parte que está pintada en azul. ¿Ya? Esta es mi región de rechazo, mi región de rechazo, mi región de rechazo. Ahora, ¿qué significa que sea la región de rechazo? Significa que si el estadístico de prueba que nosotros utilizamos cae en la parte azul, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Y si cae en la parte de no rechazo o de aceptación, como dice acá, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Esa es la idea intuitiva, genérica del test de hipótesis para los parámetros del modelo. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tengo dos hipótesis: la hipótesis nula, que es la hipótesis más conservadora, versus la hipótesis alternativa, que es la hipótesis del investigador. ¿Ya? Estas dos hipótesis son excluyentes, es decir, si ocurre la hipótesis nula, no ocurre la hipótesis alternativa. Si no ocurre la hipótesis nula, entonces sí ocurre la hipótesis alternativa. ¿Ya? En ese sentido son hipótesis excluyentes. Y tenemos, dependiendo del tipo de hipótesis alternativa, tenemos hipótesis bilateral, es decir, hipótesis a dos colas, como este caso, para cuando decimos que son distintos, o tenemos hipótesis alternativa unilateral, con cola a la izquierda, en el caso que sea menor, o con cola a la derecha, en el caso que sea mayor. Entonces, lo que necesitamos determinar ahora es la región, ¿no es cierto? La región de rechazo, mejor dicho,
necesitamos el punto crítico. Ese punto crítico me determina el punto exacto donde comienza la región de rechazo y necesitamos el estadístico de prueba. Vamos a partir con el test de hipótesis para beta 0. El test de hipótesis para beta 0. Entonces, como ya vimos en el enunciado, tengo una hipótesis nula. Tengo una hipótesis nula que es beta 0 igual a beta 0, 0, porque ya estamos trabajando con beta 0, por eso le sacamos el asterisco y estamos trabajando directamente con el parámetro beta 0. Entonces, y pongo acá beta 0, 0 porque eso puede ser cualquier número. ¿Ya? Entonces tengo mi hipótesis nula versus, y aquí tengo mis tres posibles hipótesis alternativas. ¿Ya? De que beta 0 sea menor que beta 0, 0, de que beta 0 sea distinto que beta 0, 0, o que beta 0 sea mayor que beta 0, 0. En el primer caso, estoy en una unilateral hacia la izquierda. Luego, mi región de rechazo está dado hacia la cual izquierda. Y este valor, este punto donde termina o donde comienza la región de rechazo y donde termina la región de no rechazo, se encuentra en una T de student con 1 menos alfa de probabilidad y n menos 2 grados de libertad. El alfa, para el caso de nuestra hipótesis, son el nivel de significancia. ¿Ya? El nivel de significancia. Cuando nosotros trabajamos con intervalo de confianza, trabajamos con el nivel de confianza, ¿ya? Que es 1 menos alfa por ciento. En este caso acá nosotros trabajamos con el nivel de significancia, que es solo el valor del alfa. ¿Ya? Solo el valor del alfa. Y n menos 2 grados de libertad, ¿por qué? Porque el estadístico de prueba de este es una student con n menos 2 grados de libertad. Para el caso de la bilateral, tenemos dos colas, ¿ya? Y los puntos críticos está dado por una T-student con alfa medio, n menos 2 grados de libertad, la parte positiva y la parte negativa. Y finalmente, para el caso de que sea una unilateral hacia la derecha, entonces el punto crítico es una T-student de probabilidad alfa con n menos 2 grados de libertad. Entonces acá tenemos probabilidad 1 menos alfa, acá tenemos probabilidad alfa medio, y acá tenemos probabilidad alfa. ¿Ya? Así encontramos el punto crítico donde me determina la región de rechazo y la región de no rechazo. Y para este test de hipótesis para beta 0, nosotros ya conocemos el pivote, ¿no es cierto? Que es el mismo pivote que utilizamos para la construcción de nuestro intervalo de confianza. Entonces, nuestro estadístico de prueba está dado por este estadístico, digamos, esta función, ¿cierto? Beta 0 gordo menos beta 0, 0 sobre ese expresión. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular este valor, calculamos este estadístico de prueba, calculamos los estadísticos, perdón, los puntos críticos y vemos dónde cabe el estadístico de prueba. Si este estadístico de prueba cabe en la parte azul, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y si cae en la parte blanca, entonces no rechazamos la hipótesis. Esta misma idea, esta misma lógica, la utilizamos para el caso de beta 1. ¿Eh? La única diferencia, fíjense que los puntos críticos son exactamente los mismos. La única diferencia es el estadístico de prueba. ¿Ya? Es el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba está dado por esta expresión, ¿ya? Y hacemos la misma lógica. Determinamos en qué lugar de mi función cae el estadístico de prueba, y si cae en la parte azul, entonces se rechaza la hipótesis nula, y si cae en la parte blanca, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿No? Así es como nosotros vamos a calcular o a determinar nuestros test de hipótesis para
los parámetros de nuestro modelo de regresión. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Me dice, se quiere realizar un estudio sobre la relación entre el tiempo diario dedicado al estudio y el rendimiento de la asignatura de matemáticas. Los resultados son los siguientes. Acá está el tiempo y acá está el rendimiento. Me dice, determine el coeficiente de correlación de Pearson, determine el modelo de regresión lineal, encuentre los intervalos de confianza y realice estos test de hipótesis. ¿Ya? Para beta 0 y para beta 1. ¿No? Eso es lo que me piden que haga. Entonces vamos a copiar esta tabla y la vamos a llevar a una página, a un Excel para ir trabajando sobre ese Excel. Voy a dejar de compartir y voy a compartir una planilla Excel que está en blanco. Esta planilla Excel está en blanco. Entonces vamos a copiar eso, pero la vamos a trabajar de forma transpuesta. Ahí. ¿Bien? Entonces vamos a eliminar esto. Muy bien. Ahí tenemos el tiempo y el rendimiento. El tiempo es nuestra variable. El tiempo es el tiempo de estudio, ¿cierto? Es nuestra variable independiente o variable predictora, y el rendimiento vendría siendo nuestra variable de respuesta. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a calcular, es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? El coeficiente de correlación de Pearson. Esto para saber si efectivamente hay evidencia que indique que existe una correlación entre las variables, perdón, entre las variables que están en estudio. ¿Ya? Entre las variables que están en estudio. Entonces, solo para recordar, el coeficiente de correlación de Pearson está dado por esa expresión. ¿Ya? Está dado por esa expresión. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es determinar, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí. Vamos a checar un poquito la letra. Ahí. Entonces lo primero que vamos a calcular es el X y el Y barra. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la media de X. Vamos a calcular la media de Y. ¿Ya? Utilizamos, recuerden, la función promedio de los X. Entonces el tiempo, 3.45 horas. Y vamos a calcular el promedio, que sería el rendimiento, que sería un 4.15. Entonces ahí tenemos la media de las X, la media de las Y. Y ahora fíjense que necesitamos el X menos el X barra, es decir, necesito el X menos la media de X, necesito el Y menos la media de Y, necesito el producto de ambos, ¿ya? Es decir, el X menos la media de X por el Y menos la media de Y. Necesito los cuadrados de ambos, es decir, necesito el X menos la media de X, pero al cuadrado, y necesito la Y menos la media de Y
todo eso al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que necesito por ahora para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Bien? Eso es lo que hasta ahora necesito. Entonces voy a acá. Listo. Vamos. Entonces, el x menos la media, tomo mi x, le resto su media. Recuerden que la media es fija, por lo tanto, lo fijamos con un signo de peso. Y ahí, entonces tengo mi x menos la media. No se suma porque lo que vamos a sumar es el producto. Porque si yo sumo esto me va a dar 0. Siempre va a dar 0 eso. Ahora hacemos lo mismo pero con la y. La y menos su media. Ahí. Y fijamos la media. Si no fijamos la media, en este caso lo que hace el Excel es que lo va corriendo. Entonces va cambiando los resultados. Ahora si no quiere fijarlo, simplemente escribe la media como un número. Ahí tenemos entonces el x menos media, el y menos media, y ahora entonces el producto de ambas. Es decir, tomo eso y lo multiplico por eso. Lo hacemos correr, y este sí lo sumamos. Suma. Muy bien. Este valor es importante. Ahora estamos listos con el numerador. Voy a correr un poquito para acá esto para que se pueda ver bien. Estamos listos con el numerador. Entonces ahora nos vamos con el denominador y para eso simplemente necesitamos elevar al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado x menos media. Acá tengo mi x menos media y ese valor entonces lo elevo a 2. Ahí, perfecto. Y esta la sumamos. Ahí. Ahora hago lo mismo con la y. Tengo el y menos y media acá y ese la elevo a 2. Lo hago correr y simplemente lo sumo. Ahí. Bien, tenemos entonces ahí todos los datos que necesitamos. Entonces aquí vamos a poner R, vamos a poner R, que es el coeficiente de Pearson, ya el coeficiente de Pearson, y lo vamos a calcular. ¿Qué me dice? Es la suma de los x menos x barra por y menos y barra, esa suma la tengo acá, dividido por la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de quién? De la suma de los cuadrados, es decir, de esa multiplicada por la suma de los cuadrados del y. Ahí. Enter. Y acá tengo entonces mi coeficiente de correlación de Pearson. Fíjense que es 0.968, por lo tanto podemos decir, ¿no es cierto?, de que existe una fuerte correlación lineal positiva entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento. Ahí tenemos entonces nuestra primera pregunta, determinar el coeficiente de correlación de Pearson y ver si existe o no una correlación. En este caso existe, ¿no es cierto? Existe una, vamos a escribir acá, ¿no es cierto? Existe una fuerte correlación lineal positiva entre el tiempo y el rendimiento. Recuerden siempre poner la evidencia, en este caso un R de 0.968. Listo. Ahí. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Perfecto.
¿Ya? Y esto yo lo pondría algo así como... Está bien, ya. Ya existe una fuerte correlación. Bien. Después me dice, el ejercicio, me dice, determine el modelo de regresión. ¿Ya? Determine el modelo de regresión. Dado que existe una fuerte correlación lineal positiva, entonces determinemos un modelo de regresión. ¿Ya? Voy a sacar este valor de acá y voy a insertar un texto solamente para ir recordando algunas cosas. Para poder determinar el modelo de regresión, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar los estimadores puntuales, ¿ya? Encontrar los estimadores puntuales de beta 0 y encontrar el estimador puntual de beta 1. ¿Ya? Que lo estoy escribiendo, lo estoy pegando acá para ir recordando. Ahí. Estamos haciendo un ejercicio completo de lo que hemos trabajado hasta este momento en la parte, en la estadística bivariada, cuando la variable es cuantitativa. ¿Ya? Porque recuerden que para el caso de la variable cualitativa, simplemente nosotros lo que hacemos es un test de hipótesis chi cuadrado para hacer el análisis de su dependencia o independencia de las variables. Muy bien. Entonces, fíjense que beta 1, para beta 1 necesitamos el x bar, el n, que lo tenemos, que es el tamaño de la muestra, el x barra, el y barra, que lo tenemos, pero necesitamos entonces el x por y. Aquí agregamos x por y, y necesitamos, fíjense acá, el x cuadrado. Entonces aquí agregamos el x al cuadrado. Ahí. Admitimos una compañera. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar. ¿Qué pasó? Por favor, no sé qué pasó acá, pero evitemos eso. No sé cómo si se puede borrar ahora, por favor, eso. Se lo agradecería. Si hay algún niño. Voy a solicitar, por favor, que me borren esto que no me deja trabajar. Insisto, por favor, voy a solicitar que me borren esto porque no me dejan, no me dejan los espacios que corresponde para seguir el trabajo. La persona que lo haya hecho, Javiera. Sí, profe, estoy intentando ayudarlo. Yo no lo hice, pero estoy intentando ver si lo puedo borrar. Gracias. Bueno, voy a seguir. No, voy a parar acá. Nunca me había pasado esto. ¿Ya? Así es que voy a detenerme acá y puedo trabajar así. Nos vamos a reencontrar 10 para las 9. ¿Ya? 10 para las 9. Nos reencontramos entonces 10 para las 9.